un poquito más temprano de lo usual porque siempre lo suelo esperar, pero hoy quiero terminar la última clase porque me cayó como balde de agua que la otra semana tienen examen teórico, o sea que ya se terminan las teorías esta semana y yo pensaba que nos quedaba una semana más, así que nada, hoy terminan todos los contenidos. Les voy a presentar dos diapositivas que tengo separadas de terapia pulpar porque es como lo básico que les voy a tomar. Por ahí pueden salir una o dos preguntas de lo que di la semana pasada, que es como un complemento, pero las dos diapositivas que les voy a presentar son, sí o sí les van a salir al menos unas 5 preguntas de ahí, ¿ok? De lo que va a ser el examen complexivo como tal, del examen de la materia, de la asignatura, también pueden salir un par de preguntas por ahí, pero de lo que les voy a dar es básico, que sí o sí van a salir. Son solo dos diapositivas. Voy a buscar. Disculpen que la primera está bien feíta, pero estaba utilizando Canva, un programa, y no me dejaba escribir, entonces la primera diapositiva quedó así fea, la otra ya quedó un poquito mejor, aunque igual no le coloqué las imágenes como tenía pensado, porque ya no me dio el tiempo. Doctora, disculpe una consulta. El día de hoy vamos a tener evaluación en el EVA. No, eso es otra cosa que les iba a decir. O sea, voy a dejarles la evaluación. Pero como les dije, como que esta era la última semana de clases y les tomaba la evaluación aquí mismo en clases, eh, no me iba a dar tiempo tal vez de terminar traumatismos dentarios, que como les dije es largo, pero así mismo se los he puesto bastante resumido. Entonces yo les voy a dejar una lección, pero va a quedar abierta para que se cierre hasta la próxima, o sea, hasta el domingo, por ejemplo. Ya, ustedes van a poder entrar, van a poder resolverlo a su tiempo, igual si una vez que inician tienen 20 minutos para contestarlo, pero me refiero a que lo pueden hacer hoy, mañana, pasado, etcétera, ¿no? Yo creo que igual recién la habilito mañana, pero ustedes van a tener hasta el domingo para entrar a su tiempo, y ya una vez que el domingo se cierra, sí, ahí ya se cierra. El que no la dio, pues se quedó sin esa calificación. Y ahí va a estar unido pulpa y va a estar unido traumatismo, las dos cosas, ¿ok? Ya, no para ahorita mismo en clase, porque eso nos iba a tomar tiempo y como les dije, me ataqué cuando me enteré que la próxima semana son los exámenes. Entonces yo dije, no, de ley me toca terminar hoy. A ver, vamos primero con esa parte que les digo de pulpa. Como les dije, sí, está bastante resumido. Incluso lo guardé el archivo como resumen extremo. Bueno, esto que ustedes tienen aquí son los 3 diagnósticos pulpares. ¿Ok? Yo les dije, en pulpa de dientes temporarios solamente vamos a tener 3 diagnósticos pulpares. Pulpitis reversible, irreversible y necrosis pulpar. ¿Ok? Solo los 3. Olvídense de que absceso no sé qué y no sé cuánto, pulpitis ulcerosa no sé qué. No, aquí solamente tenemos reversible, irreversible y necrosis. La reversible lo que indica que es lo que indica es que es un proceso en el que la lesión que tiene la pulpa puede ser revertida, puede regenerarse o puede recuperarse. Si bien es cierto, yo les mencioné materiales la semana pasada, que puede, como les digo, pueden llegar a salir una que otra pregunta de eso, eh, que entre esos está la desvitalización. Eso es porque yo como, eh, como odontólogo lo decido, ¿ok? Pero en general la pulpitis reversible permite al tejido regenerarse, ¿ok? Por eso es que me da 3 opciones. Me da la opción de hacer pulpotomía regenerativa, desvitalización, regeneración o conservador. O sea, me permite hacer cualquiera de los 3, porque como estoy en un proceso que se puede regenerar, entonces yo puedo elegir cualquiera de los 3. ¿Ok? Pero en esa pulpitis reversible, el paciente lo que va a tener generalmente es un dolor que viene generalmente producido por un estímulo externo. ¿Ok?
El paciente no le duele la percusión, el paciente no tiene movilidad, sobre todo patológica del diente. Recordemos que de todas maneras, en general, en los traumatismos dentarios, si el diente tiene más de 2/3 de reabsorción, ya no está indicado el tratamiento pulpar como tal, ya es preferible hacer una extracción, en ese caso colocar el mantenedor de espacio. Pero en general la pulpitis reversible no debería tener dolor a la percusión, dolor a la palpación, dolor, no debería tener movilidad, no debería tener fístulas y el dolor siempre va a ser generado por un estímulo, ¿ok? Se va el dolor, perdón, se va el estímulo, se iría el dolor. Aquí generalmente tenemos en las características de la pulpa como tal, vamos a encontrar una pulpa que es rojo vivo, ese rojo de cuando me corto el dedo y esa sangre se nota sana, ¿ok? Cuando ya estoy con la pulpa ahí cortándola, voy a encontrar que puedo controlar el sangrado, como cuando hago una extracción y puedo hacer hemostasia, ¿ok? Se corta el sangrado porque es un tejido que está bien, digamos. O sea, ha estado inflamado, pero no es una inflamación crónica, ¿sí? Es un sangrado que se puede controlar. Y obviamente, como la lesión se encuentra limitada solamente en la cámara, es una inflamación que se da a nivel de la corona, de la cámara, no debe haber ningún tipo de lesión en las raíces. Reabsorción interna, reabsorción externa, lesión en furca, reabsorción de más de 2/3 de raíz. Ninguna de ese tipo de lesiones a nivel radicular ni óseo puede existir. Debe verse intacta toda la parte de radicular en una radiografía, pero en la corona lo que se va a ver es que hay una lesión de caries que está muy cercana a un cuerno pulpar o tocando un cuerno pulpar, ¿ok? Entonces, esa es la pulpitis reversible. La pulpitis irreversible, esa sí viene en un dolor espontáneo. Ese sí viene el dolor que sin que el niño esté haciendo nada al respecto empieza a doler. Dolor nocturno generalmente está presente en este tipo de pacientes. El niño está durmiendo o está a punto de dormir y de repente empieza a decir que le duele una muela, que le duele una muela, que le duele una muela. Entonces, eso me está indicando que la lesión que está ahí es una inflamación crónica. De la pulpitis irreversible a la necrosis es cuestión de días en un diente temporal, porque su ciclo vital es mucho más corto. En esta pulpitis irreversible sí puede haber sensibilidad cuando toco el diente, sea por palpación o percusión. La pulpa, cuando yo ya corto cámara, abro cámara y encuentro pulpa abajo, ese sangrado ya no es ese rojo vivo, ese rojo sano que se veía en la pulpitis irreversible, ya se ve un rojo concho de vino y se ve un sangrado abundante. Yo sigo cortando y sigue sangrando, sigue sangrando. Es un sangrado que no es tan fácil controlar. Y en el caso de la necrosis como tal, ya la pulpa no está viva, o sea, ya es necrosis, por lo tanto aquí ya no hay dolor. Generalmente yo puede que encuentre o una pulpa o un tejido que ya está negro, que está completamente en mal estado, ya inclusive ni siquiera sangra, y es un tejido que está todo fragmentado, destrozado por dentro, negruzco. eh, y generalmente otra opción es que encuentre ya vacía la cámara, o sea, ya simplemente encuentre un agujero en donde me deja ver los conductos abajo porque adentro ya no hay nada. Generalmente son lesiones que el niño ha tenido por tiempo y que dijo, ah, sí, y los papás dicen, ah, sí, hubo un tiempo que sí que lloraba, que le dolía esa muela, pero después se le pasó. Que se hizo una exposición grande, todo lo que estaba ahí drenó y quedó la cámara vacía. En una necrosis, generalmente, o sea, no generalmente, siempre, siempre no va a haber dolor porque ya el tejido que estaba ahí está muerto. A un muerto no le duele nada. Entonces, ese tejido que está ahí adentro o está negro, podrido, no existe, no hay nada, y generalmente puede estar ya la fístula presentándole al paciente. No les digo recién generado ese absceso, en las pulpitis irreversibles ya al final se puede generar el absceso y de ahí pasa a necrosis. Entonces, entre esos dos procesos puede aparecer el absceso en los primeros ya estadios de la necrosis, después pasa a ser fístula porque ya empieza a drenar. Aquí puede haber cierta movilidad y en las radiografías ya tenemos que detectar, en el caso de necrosis, que es un proceso que ya pasó, como les dije, por la pulpitis irreversible, que es su estadio final ya la necrosis,
se pueden ver lesiones radiográficas. Y en esas lesiones que nosotros vemos en las raíces, ahí es cuando nosotros tenemos que detectar si todavía puedo hacer una terapia pulpar o no, porque pueden haber reabsorciones externas o internas que me indiquen, no sirve de nada hacer la terapia. Lesión en furca, definitivamente no puedo hacer ninguna terapia. ¿Ok? Entonces, esos son los 3 diagnósticos pulpares. Y de acuerdo a esos 3 diagnósticos pulpares, yo voy a encontrar este tipo de tratamientos. En el recubrimiento pulpar indirecto es el que yo realizo cuando me encuentro muy cercano a pulpa, muy cercano, ¿ok? Quiere decir que, digamos, yo estoy viendo una radiografía y digo, tengo un poquito de pared de dentina. Si yo saco esa pared, seguramente llego a pulpa. Entonces yo soy muy conservadora y yo no quiero sacar esa pared. El paciente me está diciendo que le duele cuando come cosas frías, cuando come cosas calientes, pero no es siempre, o sea, solamente cuando come ante un estímulo. ¿Qué diagnóstico pulpar tenemos ahí? Primero, ¿qué diagnóstico es ese? Cuando el paciente dice que tiene sensibilidad o dolor ante un estímulo. Solo tenemos 3 diagnósticos pulpares en niños. ¿Cuál es ese? Pulpitis reversible. Pulpitis reversible. Entonces, ante esos casos, lo que me permite hacer como tratamiento es primero una protección pulpar indirecta. Indirecta, ¿por qué? Porque no estoy tocando directamente la pulpa. Todavía tengo algo de dentina ahí y si yo sé que la saco, seguramente llego a pulpa, pero yo quiero ser conservadora y como este paciente me dice que el dolor es solamente así, entonces yo trato de sacar la dentina que se encuentra más blandita, trato de hacerlo con cucharilla o si lo hago con fresa de una manera muy delicada para eliminar solamente la dentina blanda. La dentina dura la dejo porque lo que yo voy a colocar ahí es un material que permita remineralizar el tejido, ¿ok? Que se vuelva a formar mineral en ese tejido formando dentina terciaria. Entonces lo que yo voy a utilizar ahí es hidróxido de calcio, MTA, biodentin, cualquier producto que permita al tejido remineralizar. En el caso del recubrimiento pulpar directo, les dejé claro la vez pasada, no está indicado nunca por caries. Entonces, si el caso clínico dice, paciente con lesión de caries dental que llega a cámara o que llega a un cuerno, chao, se fue la protección pulpar directa, nunca será una opción. Protección pulpar directa solamente cuando es iatrogéneo, cuando es traumatismo, cuando no ha sido contaminado con fluidos externos, cuando no hay contaminación por caries, ¿ok? Y en ese caso igual utilizamos algún producto que permita regenerar ese tejido, que en este caso la mayoría de veces protección pulpar directa es hidróxido de calcio, pero como les dije, para casos de caries no va a ser una opción protección pulpar directa, ¿ok? La pulpotomía. La pulpotomía, según la nueva historia de las terapias pulpares, antes, como les decía, se utilizaban muchos casos. Ahora se ha limitado a que la pulpotomía solo funciona cuando yo hice recubrimiento pulpar indirecto y no funcionó. Entonces yo eliminé el tejido que estaba blando, dejé esa dentina que no más quedaba un pedacito, pero yo dejé esa dentina con el fin de que pueda regenerar. Pero el paciente regresó y decía que igual hay molestias, que cuando come cosas todavía le duele, que incluso le está molestando más de lo que estaba molestando antes. Entonces digo, bueno, lo intenté. Hice primero recubrimiento pulpar indirecto. No funcionó, paso a pulpotomía. Lo que nos dice ahora es esto. Un error de diagnóstico en el caso de recubrimiento pulpar indirecto podría comprometer supongo que dice tratamiento, y el próximo tratamiento sería pulpotomía. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo como operador, si veo que todavía hay algo que no ha tocado pulpa, lo primero que voy a intentar es el recubrimiento pulpar indirecto. ¿Ok? Si el recubrimiento pulpar indirecto no funciona, paso a pulpotomía. ¿Ok? Ahora, ya escucharán el video anterior cuando yo hablaba de pulpotomía, cuáles son los tipos de pulpotomía, desvitalización, conservación, regeneración. Eso sí sigue existiendo, siguen usándose los mismos materiales, eso escúchenlo del lado de allá. Lo que yo quiero es que a ustedes les quede claro cuándo utilizo cada tratamiento. ¿Cuándo elijo pulpectomía?
Pulpectomía yo la elijo cuando me quedan los otros dos diagnósticos pulpares. Pulpitis irreversible, yo ya no puedo hacer nada respecto a eso, ya está dañado, ya está podrido, ya se va a morir, o necrosis. ¿Ok? Pulpectomía cuando estamos en pulpitis irreversible o necrosis. ¿Por qué? Porque para nosotros en dientes temporales, pasar de pulpitis irreversible a necrosis hay un solo paso. Entonces, el tratamiento será el mismo para ambos. Pulpectomía. ¿Ok? Diferencia entre pulpotomía y pulpectomía. Pulpotomía elimina, corta solamente la pulpa que está en la cámara. La pulpectomía saca todo lo que está en cámara y saca todo lo que está dentro de los conductos. ¿Ok? Bueno, aquí nos dice cuándo está contraindicada la pulpectomía. Eso es la mayoría de cosas que les mencioné. Puede salir como pregunta. Dientes no susceptibles a la restauración. Ya no me queda casi nada de corona. Ya lo que me quedan son raíces. Pues obviamente ya no es una opción hacer pulpectomía. Cuando se encuentra perforado el suelo de la cavidad pulpar, es decir, lesión en furca o también llamado piso de la cámara pulpar. Cuando no hay soporte óseo radicular, ya vemos una destrucción ósea muy grande alrededor de las raíces, es una zona radiolúcida demasiado grande. Eso ya no va a regenerar. En casos de presencia de quiste folicular. Y al igual que como les dije, en la mayoría de los tratamientos pulpares debe haber al menos 2/3 de raíz en todos los tratamientos pulpares. Ah, me olvidaba que aquí también Bock habla de base protectora. En la base protectora no es como tal una terapia pulpar, pero lo que nos dice es que siempre que encontremos una dentina próxima a pulpa o que encontremos una cavidad profunda, dejemos colocado algún producto que sirva para regenerar la dentina, que en ese caso pueden ser ionómeros de vidrio, hidróxido de calcio o inclusive los adhesivos dentinarios, porque lo que se quiere es que haya una separación entre, digamos que sea la resina y el tejido cariado, el tejido que se encuentra desmineralizado. Eso es lo que nos pide la base protectora y entre esos puede estar la remoción en 2 pasos, que en alguno de ustedes tal vez se realizó, que es algún paciente que tiene una lesión profunda, que nosotros removemos un poquito de dentina, le ponemos un material que sea capaz de remineralizar, como por ejemplo el ionómero de vidrio, y le decimos que en 6 meses aproximadamente removemos ese material para hacer una restauración definitiva y ver cómo ha respondido el tejido pulpar. Ok, chicos. Esas serían esas 2 diapositivas específicamente, como les dije que necesitaba aclarárselos porque sí o sí van a estar. Preguntas de diagnóstico y preguntas de tratamientos pulpares. Ahora me voy a... Déjenme cerrar esta para que no se me confunda. Ahora me voy a traumatismos dentarios. Sí mismo voy a intentar resumir lo más posible. ¿Están viendo las diapositivas de traumatismos? Sí. Sí. Okay. Bueno, esto un poco de estadística, dice que los traumatismos no es que siguen un orden, como cuando hablamos de terapias pulpares, cuando hablamos de lesiones de caries, no. El traumatismo puede venir de diferentes formas, de diferentes causas, porque todo va a ser, es decir, no tiene una etiología porque todo va a depender de cómo realmente sucedió ese traumatismo. En cuanto a la historia clínica, nosotros siempre tenemos que ver si la prioridad son los dientes para nosotros, dientes o maxilares, o si la prioridad del paciente es otra cosa, porque si la prioridad es, por ejemplo, nosotros vemos lesión debajo de las órbitas, posiblemente ya exista una fractura del cigomático, o encontramos sangrado nasal o sangrado en las orejas, o líquido ambarino, que quiere decir que es un líquido que es entre transparente y blanquinoso, que está saliendo por la nariz o por los oídos. Por favor, evitemos estar haciendo férulas, cosas impresionantes en los dientes cuando lo que el paciente realmente necesita es ser referido a urgencias, porque lo más seguro, en el caso del líquido ambarino o sangrado que esté por la nariz o por los oídos, es que el paciente pueda llegar a tener una fractura craneofacial y que esté comprometiendo la vida del paciente. ¿Okay?
Ahora, una vez que ya llega el niño, tenemos que limpiar la zona para ver si de verdad la sangre proviene de alguna zona. Hay veces que nosotros nos llega el paciente con toda la boca llena de sangre, todo el rostro lleno de sangre. Empezamos a limpiar, limpiar, limpiar y nos damos cuenta que en realidad la sangre proviene del labio, por ejemplo, que sangra muchísimo. Entonces, primero tenemos que limpiar bien la zona, sea con suero fisiológico o inclusive con agua jabonosa, para poder saber de dónde provienen las heridas. Bueno, también nos tenemos que preguntar dónde, cómo y cuándo sucedió. El cuándo es una de las preguntas más importantes porque eso nos va a ayudar mucho en el pronóstico. Ustedes van a ver más adelante que mucho les dirá cuánto tiempo pasó después del traumatismo para poder hacer, digamos, una protección pulpar directa o para poder hacer una pulpotomía. Y en casos ya nos dirá endodoncia completa o nos dirá extracción porque ha pasado mucho tiempo. ¿Ok? ¿Dónde es importante? Porque tenemos que saber si hubo contaminación o no de la herida, si es necesario que el paciente se coloque una inyección antitetánica, si cayó, por ejemplo, el diente en cloro, que seguramente fue muy nocivo para el diente, si el paciente se cayó sobre asfalto, puede dejar tatuajes en la piel del paciente, sobre todo si el asfalto era nuevo. Entonces, es información que nos indica, sobre todo, por la contaminación que pueda existir en la zona donde ocurrió. Y el cómo siempre es importante porque a veces parece ser una lesión pequeña y resulta que la historia de este paciente o de esta caída o de este traumatismo es mucho más grave de lo que suena y en ese caso pues tendría que ser referido a sí mismo, como les dije, urgencias. Este es el caso, por ejemplo, de una niñita que si ustedes la ven, pues se ve cachetona. Yo diría que es una niñita cachetona común. Pero si escuchan la historia, pues en este caso la niña se cayó de un segundo piso. Entonces, si ven aquí, el edema es lo que tiene, no es en realidad que es cachetona, sino que tiene edema y podemos ver todas las fracturas que tenía a nivel de los huesos faciales. Entonces, eh, esta paciente obviamente fue referida a urgencias, pero tenemos que escuchar la historia de lo que nos mencionan los tutores sobre todo. A nivel extrabucal tenemos que observar si hay lesiones debajo de la barbilla. Si hay lesiones debajo de la barbilla, siempre tenemos que revisar los dientes de la premaxila, los dientes que están arriba, adelante. A pesar de que el golpe es abajo, al paciente al cerrar impacta de un solo golpe los dientes de la premaxila superior. Entonces, eso genera que se puedan generar fracturas en las coronas de esos dientes o algún tipo de luxación. La ATM también, después de haber golpeado barbilla, puede haber fracturas a nivel de cuello de cóndilo. Cuando nosotros escuchamos que el paciente, como les dije, tuvo algún tipo de fractura, algún traumatismo en el que se golpeó, por ejemplo, la barbilla, tenemos que pedirle que abra y cierre la boca. Si el paciente no puede abrir, no puede cerrar, o al abrir y cerrar hay desviación, pues ahí tenemos que sospechar de que hay una fractura a nivel de la articulación, de la zona de la articulación, cuello de cóndilo, en general. También nos menciona que cuando viene una fractura de un diente anterior, que casi siempre es lo que sucede, fracturas en dientes anteriores, y el paciente tiene mucho edema en el labio, como en este caso, si lo vemos aquí, a veces no encuentran los padres el fragmento y dicen que no, ya se le partió el diente, doctora, pero no encontramos el pedacito de diente. Bueno, siempre toquen, palpen el labio, la parte que está más edematizada del labio, porque en ciertos casos el fragmento que se partió se queda incrustado en el labio. Entonces ustedes no se van a dar cuenta, tal vez hagan una restauración ahí mismo, que no sería lo más aconsejable, pero digamos que hacen una restauración ahí mismo, el paciente se va, en unos 8 o 15 días regresa y dice que tiene algo durito en el labio. Se dan cuenta que ahí está el fragmento, les toca abrir, cortar, sacar el fragmento. Entonces lo evitamos palpando el labio, sobre todo cuando hay fractura de las coronas a nivel de los dientes anteriores y edema en el labio. A nivel intrabucal, inflamación, hemorragia, laceraciones en encía, tenemos que ver las coronas, los colores que puede presentar en las coronas dentales.
si hay exposición pulpar o no. En este caso, por ejemplo, siempre recuerden algo. Cuando un diente se golpea, lo que golpea es el cauchito que nosotros tenemos, que es el ligamento periodontal. Entonces, al golpear el ligamento, el diente cierra ese espacio que hay entre el ligamento periodontal y el hueso, perdón, el diente, el ligamento y el hueso. Entonces, el diente golpea el ligamento y golpea el hueso, y eso hace que ese impacto que hay ahí genere inflamación del ligamento. Cuando el ligamento se inflama, cierra el paso de la sangre, digamos, que hay en la pulpa. Yo les expliqué a nivel, en la clase de terapias pulpares, que cuando la pulpa se inflama, quiere latir, quiere crecer, pero está encerrado en tejido duro. Entonces, en el caso de un traumatismo, la lesión es inmediata. Entonces, golpeo y hay un sangrado abundante, a eso se le llama hiperemia, pero aparte que ese sangrado llega de golpe, quiere salir, quiere evacuar y el ligamento se inflamó. Cada vez que yo tengo un traumatismo, por muy sencillo que vea, le tome radiografía, todo está perfecto, se ve la corona bien, todo está perfecto, nunca está perfecto. El golpe siempre lesionó el ligamento periodontal. Y la mayoría de los traumatismos dentarios, escúchenme bien, la mayoría lesionan el ligamento periodontal. Y todo se va a basar en la recuperación del ligamento periodontal. Porque, ajá, no, ya le vi, no pasó nada, mandé una radiografía al cabo de unos días, o lo envié inmediatamente porque no veía movilidad, no creía que fuera una fractura radicular, entonces envié la radiografía. No noté nada de raro, pero llegó el paciente un mes después o con el diente de color rojo o negro o del diente color amarillo. Cualquiera de esos dos son respuestas de que hubo una lesión en el ligamento periodontal que terminó lesionando la pulpa. ¿Ok? Obviamente, entre estos dos colores, el color oscuro es el que más miedo da porque es el que demuestra que ya hubo una necrosis. Ante hiperemia podemos siempre terminar en necrosis. ¿Ok? Por eso a veces el diente de rojo después pasa a negro. Y en el caso de este diente de color amarillo, pues es por obliteración de los túbulos dentinarios, que es básicamente una respuesta del complejo dentino pulpar cuando ve que hay una lesión. O sea, igual cualquiera de los dos es una respuesta pulpar ante la lesión que hubo. El grado de desarrollo radicular, tenemos que, sobre todo en dientes permanentes jóvenes, le llamamos dientes permanentes jóvenes a los dientes que hace poco, los dientes permanentes que hace poco erupcionaron y que no han terminado su desarrollo radicular. A eso se les llama dientes permanentes jóvenes. ¿Ok? Cuando ya terminaron su cierre apical, ya dejan de llamarse dientes permanentes jóvenes y pasan a ser solo dientes permanentes. Pero los dientes permanentes jóvenes siempre tienen como tratamientos diferentes. ¿Ok? Entonces, aquí nos dice que justamente los permanentes jóvenes, el pronóstico va a depender mucho de cómo esté ese cierre apical. Otra forma de saber si hubo un traumatismo dentario, y a veces los padres ni se enteran, es cuando nosotros tomamos, por ejemplo, una radiografía y hay cámaras pulpares muy amplias. Eso se llama también reabsorción interna. Entonces, la reabsorción interna, sin que haya una caries, por ejemplo, yo tomo una radiografía, el diente se vea completamente normal, no hay lesión pulpar, pero sí se ve una cámara pulpar bien grande, generalmente fue respuesta de un traumatismo dentario. A veces los padres ni cuenta se dan, ah, sí, se golpeó una vez, un ligero sangrado, no pasó nada más, la doctora me dijo que no estaba nada más, pero tomó una radiografía y de repente ese diente se ve con una cámara pulpar bastante grande. Cuando el diente tenga un desplazamiento en el alveolo, es decir, alguna luxación, debemos en general, una radiografía que nos ayuda en ese caso es una radiografía oclusal, ¿ok? Porque cuando nosotros tomamos la radiografía periapical o la panorámica, viene en este sentido. Entonces, digamos que la raíz del diente se dirigió hacia el palatino. No lo voy a notar con una radiografía periapical o con una radiografía panorámica, porque solamente me permite ver en este sentido. Si yo tomo una radiografía oclusal, yo estoy viendo desde abajo, desde el paladar, por ejemplo, del diente.
Entonces tomo una radiografía y en el paladar me salen las raíces y me sale si están así, si están así, si están así, ¿ok? Eso no aparece, la imagen de la periapical o la panorámica es de frente. Yo necesito ver una mirada desde oclusal, como si yo viera al paciente desde abajo de su paladar. Y la radiografía que me permite ver hacia dónde se desplaza la raíz es justamente la radiografía oclusal. Presencia de fracturas radiculares. Generalmente estos fragmentos así, bien bonitos, como ustedes los ven así separados, no se dan de manera inmediata. Siempre que hay el traumatismo, como les dije, hay sangrado. El sangrado del mismo golpe se genera hiperemia, el ligamento periodontal se inflama y lo que se forma aquí son coágulos de sangre. Esos coágulos de sangre, que ustedes saben que el coágulo es una sangre espesa, separa los fragmentos. A veces tomo una radiografía y le digo, inmediatamente voy a tomarse una radiografía. Se toma la radiografía y no se ve nada. No porque no hay una fractura radicular. Lo que puede suceder es que hayan coágulos, que no se hayan formado los coágulos y todavía no se vean los fragmentos. Entonces el paciente se va, la doctora me dijo que todo bien, regresa al cabo de 15 días, 8 días, y dice, doctor, se me sigue moviendo el diente. Ahora vamos a tomar una radiografía de nuevo y ya están los fragmentos. Entonces, cuando hay dudas de que si hay una fractura radicular, porque hay una ligera movilidad de la corona, bien sea, puede ser una luxación lateral, pero también puede ser una fractura radicular. Si yo quiero descartar fractura radicular, no debo enviar la radiografía inmediatamente para diagnóstico. La puedo enviar tal vez por otra causa, pero si es para diagnóstico de fractura, tengo que esperar al menos 1 o 2 semanas para que los fragmentos se separen por medio del coágulo. En el caso de los gérmenes permanentes, tenemos que ver hacia dónde se dirigió la raíz del diente. Los dientes permanentes se forman por palatino de los dientes temporales. Entonces, si yo tengo un golpe en la corona por vestibular, la raíz se va a ir hacia vestibular y la corona se va a ir hacia palatino. Es decir, yo doy un golpe así, como si fuera boxeador, doy un golpe así y mando la corona del diente hacia palatino y la raíz se va a ir hacia vestibular. Ese tipo de golpe, que es el que la mayoría de veces reciben los pacientes, si la corona se me fue hacia palatino, generalmente la raíz se fue hacia vestibular, no hay lesión en el diente permanente. Pero si el golpe es diferente y digamos que el paciente ya ha estado con la boca abierta y el golpe lo recibe aquí, la corona se va hacia vestibular, la raíz se va a ir hacia palatino. Y ahí es el problema porque los gérmenes permanentes se encuentran ubicados hacia palatino. ¿Ok? Aparte de eso, sí tiene que haber una ligera intrusión, sobre todo si el niño es muy chiquito. Si el niño es muy pequeño, la corona todavía está un poquito alejada de la raíz del diente temporal. Entonces tendría que irse hacia palatino primero, irse hacia palatino y subir un poquito el diente. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo. Este caso, si ven, la corona se va hacia vestibular y la raíz se va hacia palatino, pero esa no es generalmente la típica, la típica luxación. La típica luxación es que se golpee en la corona, que se vaya hacia palatino y que la raíz se vaya hacia vestibular. Bueno, entonces vamos con los términos, la clasificación de los traumatismos dentarios. Estos son la clasificación de los tejidos duros, la fractura incompleta, que es también llamada infracción, quiere decir que solamente se ve una ligera línea de fractura, una ligera fisura, ¿sí? Es como un vaso, cuando lo golpeo no termina de romperse, pero se ve la línea que en cualquier momento se rompe. A veces que los pacientes que tienen bruxismo también presentan esto, no necesariamente por un traumatismo, pero se ven líneas de fisura, sobre todo cuando los alumbramos directamente con la luz del sillón, se ve una línea de fisura. Eso quiere decir que no es una fractura completa, se llama infracción o fractura incompleta. Y en este caso, realmente no es que requiera hacer un procedimiento como tal, ¿ok? Porque no vamos a cortar ese diente para poder hacerle una restauración. Ahora existen las resinas infiltrantes, puede ser una opción, pero realmente no es que requiera tratamiento, ¿ok? Lo que sí siempre tenemos que tener con todos los pacientes que tienen traumatismo es observación, ¿sí? Porque no le podemos decir nunca al paciente que no pasó nada. No sabemos cómo vaya a ser la respuesta del ligamento periodontal, tenemos que enviar recomendaciones para recuperar el ligamento periodontal,
pero generalmente la infracción no requiere tratamiento y tampoco tiene complicaciones. Fractura del esmalte es únicamente una lesión que destruyó esmalte, en ese caso puede tener 0,5, 1 milímetro y medio de fractura, pero no llega a la dentina. En ese caso, lo que podemos hacer es un bisel nada más, si es pequeña la fractura del esmalte, sobre todo si son niños muy chiquitos que se pueden cortar con los labios esa partecita que pudo haber quedado fracturada del esmalte, podemos hacer un bisel o una ligera restauración con resina. La fractura del esmalte y la dentina, como su nombre lo menciona, hay fractura de esmalte, hay fractura de dentina, pero la pulpa no se ve expuesta. En ese caso podemos hacer una restauración. Si hay mucha sensibilidad porque la dentina está expuesta, podemos colocar ionómero de vidrio hasta que se haya perdido la sensibilidad y poder hacer una restauración completa. O si no hay sintomatología de sensibilidad, podemos hacer directamente la restauración. Recuerden que, como les dije, ese pedacito de diente que se fracturó puede estar en los labios, entonces siempre se recomienda revisar edema en los labios y palpar si por ahí no se encuentra el fragmento incrustado dentro de los labios. Nos dice que podemos alisar los bordes, podemos utilizar solo barniz en el caso de que el paciente solo tenga sensibilidad, o podemos utilizar ionómero o resina. Aquí, por ejemplo, tenemos un caso de solamente una restauración con ionómero o puede ser una restauración con resina. El pronóstico, ¿qué tal? Dependerá de la cicatrización del ligamento periodontal y de cuánta dentina expuesta haya, porque si hubo mucha dentina expuesta, puede ser que al final terminemos con una lesión pulpar, no lo sabemos. Fractura de esmalte, dentina y pulpa. Obviamente aquí hay fractura del tejido duro de la corona, que es esmalte y dentina, y esto llevó a una exposición también pulpar. Aquí sí ya vemos rojito, ya vemos la fractura en la pulpa, que ha llegado hasta la pulpa. ¿Qué hacemos en dentición decidua? Podemos hacer una protección pulpar directa. Recuerden que cuando hablé en lesiones pulpares o en tratamientos pulpares les dije que una de las indicaciones para protección pulpar directa era justamente traumatismos dentarios. ¿Por qué? Porque ahí no hay contaminación por caries, ¿ok? Pero recuerden siempre que mientras más pronto haya sido la visita al odontólogo, mejor es la respuesta pulpar. Si el paciente ya me dice que tiene 1 o 2 días desde que se cayó y está expuesta a la pulpa, ya mejor me voy por pulpotomía, ¿ok? Mientras menos tiempo haya tenido el paciente, si es menor de 24 horas, inclusive hay libros que nos dicen mucho menos que eso ya, entonces podemos probar con la protección pulpar directa. Otro de los tratamientos es pulpotomía, puede ser pulpectomía si ya pasó mucho tiempo o finalmente puede ser la extracción. En menores de 18 meses, en esto hablamos de dientes permanentes jóvenes, quiere decir que menores de 18 meses de la erupción, si tiene todavía el ápice abierto, podemos tratar con una pulpotomía con hidróxido de calcio. Si el ápice ya está cerrado, de una vez hacemos pulpectomía, que es como hacer una endodoncia. Y en el caso de tratamientos tardíos, con ápice abierto y cerrado, ya nos vamos al tratamiento más radical, que es la pulpectomía. Ya no tratamos con pulpotomía, ¿sí? Recuerden que la pulpotomía en estos casos de permanentes jóvenes es para regeneración del tejido. Y cuando ha pasado mucho tiempo, ya no creemos en esa regeneración, ya nos vamos a un tratamiento más radical. Fractura complicada de la corona, que en este caso es la de la lesión esmalte, dentina y pulpa. En dientes permanentes puede ir desde un recubrimiento pulpar directo, una pulpotomía parcial o una endodoncia, casi igual que un permanente joven. ¿Cómo va el pronóstico? Va a depender de la lesión del ligamento periodontal, de cómo respondió ese ligamento periodontal, de la extensión de la dentina expuesta, del tiempo que estuvo la pulpa expuesta, de cuánta raíz estaba formada y siempre, mientras más rápido llegue el paciente a la consulta, mejor va a ser el pronóstico. Fractura coronaradicular sin afectación pulpar. Cuando hablo de corona radicular ya estoy hablando de más tejidos, estoy hablando de esmalte, de dentina y ahora de cemento. Si dice que no hay exposición pulpar, quiere decir que no, esa fractura se dio de una manera que no tocó la pulpa, como por ejemplo en esta imagen. ¿Ok? ¿Qué nos dice?
Podemos hacer terapias pulpares, podemos hacer restauración. Aquí nos dice collage. ¿De qué se trata el collage? Es tomar el fragmento, que en el caso que se haya quedado ahí, que si la lesión estuvo bien arriba, suele estar el fragmento ahí. Entonces, podemos hacer collage, que es pegar de nuevo ese fragmento con resina fluida, o podemos restaurar. Pero, lastimosamente, cuando nosotros nos encontramos como en esta imagen, con una fractura que está debajo de encía, debajo de hueso inclusive, aquí hay fluido crevicular, ¿ok? Aquí hay un fluido que sale de toda esta parte de aquí que nunca va a dejar de salir. Y lastimosamente la resina o los materiales resinosos no se llevan con los fluidos. La mayoría de veces nos dicen los pronósticos que los dientes pueden ser salvados a nivel de pulpa, por ejemplo, pero que muy pocas veces pueden ser restaurados, porque esa parte de ahí nos complica. Entonces, en dentición permanente nos dice estabiliza el fragmento, que lo puedes dejar pegado con resina, con diferentes cosas. Otra opción es remover el fragmento, hacer otra restauración supragingival, o la mejor opción sería cortar encía, gingivectomía, cortar hueso, osteotomía, extrusión quirúrgica del diente, o sea, hacerlo más abajo para poder hacer esa restauración o corona o lo que sea, que lamentablemente es un procedimiento bastante tedioso. ¿Y el pronóstico cuál será? Que la mayoría pueden ser salvados, pero que la mayoría no pueden ser restaurados. Fractura coronaradicular con afectación de la pulpa. En este caso hay lesión en esmalte, en la dentina, en el cemento y también en la pulpa. ¿Ok? ¿Qué hacemos ahí? En dentición decidua puede ser una pulpectomía con restauración si es que se puede recuperar el fragmento. ¿Por qué no decimos solo restauración? Porque en este caso ya hay afectación pulpar. ¿Okay? Vean el corte, aquí ya llega hasta pulpa, entonces tenemos que incluirle una terapia pulpar. En dentición decidua, tratamientos radicales la mayoría de las ocasiones, que en este caso sería pulpectomía. En dentición permanente, vamos pensando en algo que pueda recuperarse, que en este caso es recubrimiento pulpar, puede ser pulpotomía o endodoncia definitivamente, que todo va a depender del tiempo de exposición y de la contaminación que hubo. El pronóstico, el mismo que el que hablábamos solamente en el caso de que no había lesión pulpar, o sea, es el mismo, está demasiado abajo, ya estamos hablando de cemento, en cemento ya estamos a nivel de hueso y de encía, entonces la mayoría de los dientes pueden ser salvados, pero la mayoría no pueden ser restaurados. En la fractura radicular, en este caso nosotros solamente tenemos lesión en los tejidos de la raíz, que son cemento, dentina y pulpa. ¿Ok? Si la fractura del diente es de manera longitudinal, generalmente le decimos chau a ese diente. Las fracturas horizontales van a depender de a qué nivel se dio la fractura. Mientras más cervical sea la fractura, más movilidad tendrá esa corona y más opciones a pérdida de esa corona va a haber. Mientras más apical, perdón, mientras más apical esté la fractura horizontal, más estabilización y recuperación, por lo tanto, de los tejidos minerales de ahí, generando dentina de recuperación o un puente dentinario, va a haber porque va a haber una estabilización del fragmento. Mientras más abajo, como les digo, esté, se va a mover esa corona y no va a haber una buena recuperación. Bueno, aquí nos dice que el objetivo es reposicionar y estabilizar el fragmento coronario para mejorar la cicatrización del ligamento periodontal, una mejora en la irrigación y la estabilización del diente nos permite también una función. En el diente temporal, observarlo. Si nosotros no vemos mejoría, hay mucha movilidad del fragmento, extracción. Ya les dije, en dentición temporal somos más radicales al respecto porque no queremos que el diente permanente se vea lesionado por una respuesta que tuvo ante un traumatismo, que en su mayoría puede llegar a suceder. En tratamientos inmediatos, si la lesión está a nivel del tercio apical, podemos aplicar una contención rígida de 4 a 6 meses.
El problema con las contenciones, que es lo mismo que decir férula, en los dientes temporales es que no me puede exceder del tiempo que me indique el plan de tratamiento porque puedo generar anquilosis. Entonces, si se genera anquilosis del diente temporal, va a ser un retraso de la erupción del diente permanente y esa extracción va a ser traumática para el paciente. Si la fractura está a nivel del tercio cervical, en dentición temporal, definitivamente extracción. O al menos extraemos la corona y si queremos dejar ese restito como un mantenedor fisiológico, si se lo requiere. Si el paciente tiene más de 3 años, paciente de 4 años en adelante, ya tranquilamente podemos hacer la extracción de ese resto radicular. Cuando el tratamiento es tardío y hay poca movilidad, podemos hacer contención rígida igualmente, contención rígida y ferulización. Si hay gran movilidad, definitivamente extracción, porque quiere decir que el fragmento está muy abajo. Y en el caso, como les dije, de las fracturas verticales, definitivamente extracción. ¿Qué hacemos en dentición permanente? Lo reposicionamos, lo volvemos a ubicar como debería estar. Generalmente, sea cuando tengo una luxación o cuando tengo una fractura de la raíz, yo les mencioné, se va a formar un coágulo y ese coágulo va a dividir los fragmentos. Si yo quiero que mi diente vuelva a quedar donde es, voy a poner algún material que permita regenerar después, pero en este momento lo que quiero es unir de nuevo los fragmentos, entonces tengo que hacer presión, eso quiere decir reposicionar, ubicarlo de nuevo donde está, el coágulo debería romperse y ahí estabilizar, ferulizar, contener, que son términos todos sinónimos. ¿Cuál será el pronóstico? El 25% de los casos se pueden dar necrosis. Eso porque el fragmento se pierde, digamos, con la pulpa, ¿no? Se fragmenta la pulpa. Entonces, el 25% de los casos queda en necrosis. La localización de la lesión no se relaciona con la supervivencia pulpar, eso sí, de la supervivencia del diente como tal, como les dije, mientras más cervical está, menos estabilización habrá y más posibilidades de sacarlo. El éxito va a depender de poder estabilizar ese fragmento. Ahora nos vamos con las lesiones a nivel de los tejidos de soporte. La primera lesión que nosotros tenemos es la concusión, que no es más que un golpe en el diente que inflamó el ligamento. No hay mayores cambios, no se ve nada raro, solamente el paciente se golpeó el dientecito y no veo cambios clínicos, no veo sangrado, no veo movilidad. Entonces, ahí lo único que tengo que controlar es la cicatrización del ligamento periodontal, porque hasta con una concusión, que es lo más simple, lo más sencillo que puede suceder en el paciente, puede haber lesión pulpar si es que ese ligamento no se termina de recuperar. En la dentición decidua no es necesario hacer terapia pulpar, no está indicada, a menos que exista alguna infección, que después de unos 2 meses, por ejemplo, aparezca una fístula. Bueno, ahí hago una terapia pulpar porque hubo una respuesta debido a que el ligamento periodontal estuvo inflamado, no hubo una buena circulación de la sangre por dentro, entonces por eso se generó una necrosis pulpar. Pero como les digo, generalmente en la concusión o en cualquier traumatismo dentario, nosotros lo que tenemos que enviar al paciente, dieta blanda unos días, medicamentos antiinflamatorios, no nos sirve mucho aquí el paracetamol porque no tiene efecto antiinflamatorio, sino enviar antiinflamatorios y una dieta que le permita al paciente evitar utilizar esos dientes para que el ligamento periodontal pueda recuperarse. En dentición permanente, con ápices cerrados, pueden llegar a sufrir necrosis. El caso de la subluxación es cuando el diente quedó flojito, es como cuando van a hacer recambio los niños, el diente se ve flojito, pero no está clavado o anclado en una tabla, o sea, no se quedó clavado hacia vestibular, ni se quedó clavado hacia palatino o hacia alguna de las caras mesialo-distal, sino que el diente tiene un ligero movimiento, ¿ok? Desde arriba hacia abajo tiene un ligero movimiento. Aquí obviamente tenemos también inflamación del ligamento periodontal. Tomamos una radiografía, hay espacio justamente en ese ligamento periodontal. ¿Qué hacemos? Observamos el diente, si se recupera solo, o ponemos contención, que es lo mismo que ferulización o que es lo mismo que estabilización. Solo de 15 a 20 días si es que llega a haber movilidad.
En la dentición permanente de suclusión quiere decir que evitamos contacto del diente antagonista para que se recupere el ligamento periodontal y hacemos una férula de máximo 2 semanas para que el diente se vuelva a fijar. El pronóstico generalmente favorable. En la dentición decidua generalmente vuelve a ponerse durito, digamos, se vuelve a ubicar en aproximadamente 2 semanas, y en la dentición permanente con ápices cerrados puede haber necrosis por obstrucción de los vasos sanguíneos. La luxación lateral es cuando un diente se desplaza a cualquiera de las corticales óseas, sea la vestibular, la palatina, mesial o distal, y en este caso el diente queda clavado o anclado en esa pared, en esa cortical. ¿Okay? Se queda clavado así, es la mayoría de las luxaciones que nosotros observamos. Nosotros tomamos una radiografía y en alguno de los lados, en donde esto generalmente se observa más en una combin o en una TAC, encontramos el espacio del ligamento periodontal casi todo, la raíz está por otro lado y se puede estar comprometida la fractura de una de las tablas. Digamos que en este caso la raíz se fue hacia vestibular, la fractura se da a nivel de la cortical vestibular. Pero si en el caso contrario la fractura pudo haber la luxación pudo haber sido que la raíz se va hacia palatino, entonces puede ser la fractura a nivel de la pared palatina. En dentición decidua reposicionamos el diente, lo ferulizamos aproximadamente 1 a 2 semanas. Recuerden que reposicionar es poner de nuevo el diente donde está. Si ustedes ven esta imagen de aquí, este diente está anclado, no hay manera que ustedes con los dedos lo puedan volver a mover. Hay 2 maneras de reposicionar. Lo podemos hacer activa o pasiva. La pasiva es con brackets. Ustedes saben que los brackets hacen movimientos dentarios. Entonces yo puedo poner un bracket, por ejemplo, y hacer que el movimiento se empiece a dar lentamente. O la reposición activa, que es cuando yo saco el diente del alveolo, puede ser con un forceps, como cuando estoy haciendo una extracción, saco, lo extraigo un poquito y lo vuelvo a ubicar ya en su lugar original. No me sirve de nada ferulizar un diente si el diente está mal ubicado o está luxado, o sea, que se quede luxado, porque el diente lo que va a hacer es fijarse así. El hueso se va a cicatrizar de nuevo y se va a cicatrizar dejando el diente donde estaba. Entonces, si yo voy a ferulizar un diente luxado, primero tengo que reposicionar con una de las 2 opciones de reposición. Entonces, lo reposiciono y ahí ferulizo. Aproximadamente nos dice 2 semanas. Y en el caso de tratamiento tardío, exodoncia. Esto es en dientes deciduos. Y en dientes permanentes hacemos reposición y estabilización aproximadamente de 4 a 6 semanas, es decir, entre 1 mes y mes y medio. Como les dije, puede necesitar ser extruido si se encuentra anclado en alguna de las tablas. El pronóstico de los dientes deciduos, necrosis pulpar, porque aquí hubo corte de sangrado, o sea, se ancló en una tabla, eso golpeó el lápiz, entonces en la mayoría de los casos traumatismo, necrosis. En los dientes permanentes con ápices cerrados pueden ocurrir necrosis pulpar y reabsorciones radiculares. Esta es una de las respuestas más comunes que ocurren en los traumatismos dentarios. En el caso de la luxación intrusiva, ¿qué es? Es cuando el diente entra en el alveolo, se introduce en el alveolo. Pueden haber diferentes grados de intrusión, a veces solamente es el borde incisal, el borde cervical, lo que se ha intruido, ¿sí? Lo que se ve en relación al diente homólogo, se observa apenas un pedacito, que es lo que se ha perdido. Tenemos igual que confirmar que no sea una fractura cervical, incisal. Entonces tenemos que tomar una radiografía, y si la zona cervical se ve mucho más arriba y el ápice se ve también mucho más arriba que el de al lado, entonces estamos ante una intrusión. Las intrusiones también pueden ser de la mitad del diente, que la mitad del diente completo no se ve, o en el caso de que solamente se vea ya el borde incisal del diente. Es decir, ya solamente se vea como un diente cuando recién está erupcionando, que solamente vemos el borde incisal. Esa es la intrusión más complicada, digamos. Cuando ya vemos solamente 1/3 del diente, solamente vemos el borde incisal, quiere decir que casi todo el diente se intruyó, y ahí puede haber lesión en el diente permanente, ¿ok? Porque entró tanto que pudo haber lesionado al germen del diente permanente.
Si la lesión fue solamente que se ve la mitad de la coronita o solamente entró el bordecito incisal y cervical, perdón, y solamente se ve un poquito de intrusión, sea la mitad o solamente un tercio de intrusión, generalmente los dientes temporales suelen reerupcionar. O sea, yo no hago nada, yo espero que el diente vuelva a salir solito, porque ellos como están en un proceso de exfoliación, lo que hace todo su tejido óseo, el ligamento, raíz, todo lo que están haciendo justamente es empujar todo hacia afuera. Entonces, el diente que se intruye, si es como les dije, puede ser solamente hasta la mitad de la corona, sí vuelve a reerupcionar solo y nos dice que en los estudios que se han hecho, de entre 2 a 6 meses demora la extrusión, la reerupción. En el caso de los dientes permanentes, se reposiciona y se estabiliza el diente. Entonces, el diente ya está anclado ahí, tengo que extruirlo un poquito, ubicarlo a nivel de donde siempre ha estado y ahí perulizar. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso, aquí parece que fuera una abulsión, no vemos nada, tomamos una radiografía y el diente está intruido. En este caso, el diente no va a reerupcionar solo. Aquí sí hay que hacer una extrusión o inclusive podemos hacer una extracción si es que ese diente temporal estaba muy adentro, porque en general ya esa lesión, si ven ustedes esta radiografía, la que dice número 2, el ápice ya tocó al germen permanente. Si ven cómo después al erupcionar el diente permanente sale como un diente de Turner o un diente deforme debido a esa lesión. Aquí nos dice siempre que ante cualquier traumatismo siempre nos va a decir que hay posibilidades de necrosis. Siempre lo dice y como yo siempre les he estado repitiendo, todo dependerá de la cicatrización del ligamento periodontal. Luxación extrusiva, en lugar de irse el diente hacia adentro, sale un poco, pero no termina de salir. Entonces lo vemos bien abajo, ¿ok? Está bien hacia afuera, pero no ha terminado de salirse. ¿Qué creen que es lo que podríamos hacer ahí? Obviamente, reposicionar. En ese caso lo volvemos a ubicar. Aquí el coágulo que se forma es mucho más grande, porque como el diente se ha salido bastante, todo ese espacio queda ocupado por el coágulo. Entonces, cuando hacemos la reposición, obviamente al paciente le duele y tenemos que hacer presión para que se rompa el coágulo y poder entrar en la posición que el diente estaba. Recién ahí podemos utilizar estabilización, perulización. ¿Cuánto tiempo? 30 a 45 días en dentición deciduas y en dentición permanente hasta por 3 semanas. Abulsión, estos son casitos que me llegaban a mí, esta fotito es real, esto que está aquí es arroz por si acaso, no es el diente salió del todo, aquí vemos un alvéolo completamente vacío, esta fotito es lo que saldría en una radiografía, un alvéolo completamente vacío. ¿Por qué tomamos igual una radiografía? Porque puede ser que hubo una fractura de la corona, por ejemplo, perdimos la corona y aquí adentro está el alvéolo. Si yo veo aquí ausencia de corona y tomo una radiografía y el alvéolo está vacío, eso es abulsión. ¿Qué quiere decir? Salió completamente el diente de su alvéolo. A diferencia de la extrusión que, como les dije, está más afuera, pero no ha terminado de salir del alvéolo. ¿Okay? ¿Qué hacemos en dentición decidua? Nada. Escuchen, en dientes abulsionados, dientes temporales, abulsionados, no está considerado el reimplante. Es un error que siempre cometen cuando se les toma examen. Los dientes temporales no se reimplantan. ¿Ok? Verán que les estoy diciendo. Siempre lo tomo como pregunta de examen. Los dientes temporales no se reimplantan. ¿Por qué no se reimplantan? Porque para poder sacar ese diente, para poder volver a poner ese diente, tengo que ver si ese diente se contaminó, dónde estuvo caído, cuánto tiempo estuvo afuera. Lo vuelvo a poner. Tiene que haber osteointegración. No es que así nomás porque sí, un diente vuelve a reimplantarse y a funcionar. No, es como que yo después me pongo un implante. Tengo que ver si hay osteointegración. Entonces, tengo que volverlo a ubicar, si es que estuvo afuera mucho tiempo, desinfectar, hacer terapia pulpar, ferulizar, no pasarme en el tiempo de la férula, ver si funciona nuestra integración, no, si no funciona, puede generar anquilosis.
puede haber contaminación de todo el alveolo, con la contaminación de todo el alveolo puede haber contaminación del germen permanente. Entonces, nada de eso es justificación para mantener al diente temporal que se salió en boca. Simplemente, diente temporal que es avulsionado no vuelve a reimplantarse. En la dentición permanente, obvio, sí, no voy a tener más diente que ese, si la opción es el reimplante y obviamente la estabilización. Yo sí tengo que poner ahí una férula para que funcione. Siempre dependerá cuánto tiempo habrá estado el diente afuera para poder tratar al ligamento periodontal. Recuerden que aquí tenemos que observar dos cosas, cómo responde la pulpa y cómo responde el ligamento. Entonces, si yo reimplanto el diente y no han pasado ni siquiera 5 minutos, yo puedo coger el diente donde está y lo vuelvo a introducir. No necesito más que enviar antibióticos, incluso después veo si voy con la terapia, no voy con la terapia pulpar. Lo primero que yo quiero es ver cómo responde el ligamento periodontal. Si ya han pasado más de 15 minutos, puede haber riesgo de anquilosis. ¿Ok? Entonces, ¿dónde pueden llevar el diente si ya han pasado más de 15 minutos? La primera opción es el Viaspan, que es un líquido para trasplantar órganos cuando se hacen trasplantes, ¿no? Muy pocas personas lo tendrán, muy pocos consultorios lo tendrán. La siguiente opción es la solución salina de Hank, que es un medio para poder hacer cultivos que utilizan los laboratorios, es más asequible. Otra opción es la leche fría, otra es la saliva. Todas van en el orden de eficacia según los estudios, ¿no? Primero Viaspan, solución salina después, solución salina de Hank, no suero fisiológico. Solución salina de Hank, después leche fría, después saliva, después ahí sí suero fisiológico que es solución salina y por último el agua, ¿ok? La saliva hay dos opciones, se la puede colocar en un recipiente que el paciente escupa o la otra opción es llevarla en la misma boca del paciente, debajo de la lengua o en el surco de los labios, ver si el niño no es muy pequeño, por ejemplo 6, 7 años, no vaya a tragarse el diente. Aquí también nosotros, es uno de los casos, como les dije, como en el caso de acá del niñito que estaba aquí, yo tengo que confirmar que es avulsión tomando una radiografía. ¿Qué pasó con este niño? Ya había tenido tiempo de, ¿qué será? Más de 15 días desde que tuvo el traumatismo. Le tomamos una radiografía porque yo supuse que aquí había una fractura, perdón, una avulsión. Y cuando tomé la radiografía, si se dan cuenta, esto no es una avulsión, esto es una fractura radicular. En el caso de la reimplantación de los dientes con vitalidad del ligamento periodontal, como les dije, si no han pasado esos 15 minutos, yo no necesito hacer nada, no toco las fibras del ligamento, no lavo la raíz, la tengo que agarrar de la corona, lo reimplanto inmediatamente. No puedo curetear el alveolo, no puedo raspar el diente, nada. Tengo que introducirlo nuevamente en el alveolo y hacer una ferulización de 7 a 14 días para que haya cicatrización. Pero ¿qué pasa si ya pasaron esos 15 minutos? Quiere decir que ya hubo eh, necrosis del ligamento periodontal, ya hubo contaminación del ligamento periodontal y en ese caso tengo que hacer todo lo contrario de lo que no hice en la anterior. Tengo que cepillar y eliminar las fibras del ligamento periodontal, tengo que curetear el alveolo sacando todo lo que está dentro, tengo que, y ahí cito los demás procedimientos, reposicionar el diente, ferulizarlo, tenerlo de 7 a 14 días, veo si el tratamiento de conducto lo hacía fuera del diente o dentro del diente, pero lo que sí tengo que tener claro ahí es que ahí ya debo manipular tanto las fibras del ligamento periodontal como curetear el alveolo. En lesiones de encía tenemos tres: laceración, contusión y abrasión. La laceración es el corte de la encía o de las mucosas con un objeto filoso, ¿ok? Es un corte limpio, básicamente. La contusión es una es como la acumulación de sangrado debajo de la encía por el golpe de un objeto romo, ¿ok? Es como básicamente un golpe seco y se forma un coágulo debajo, un hematoma, ¿ok? Entonces yo, digamos, levanto la encía y observo todo un tejido morado o rojizo, eso es
como un hematoma, pero toma el nombre de contusión y es generalmente producido por un objeto romo, no tiene filo, digamos el golpe que puede generar un puño. Y en el caso de la abrasión es raspado de esa superficie, o sea, se ve rugosa y se puede dar por algún objeto que, como les digo, es rugoso, como por ejemplo el asfalto, la vereda, ¿sí? ¿Qué cuidados debemos tener después de haber sufrido traumatismos dentarios? Dieta blanda en el paciente, ¿para qué? Cicatrización del ligamento periodontal. Que el paciente se cepille. Hay muchas veces, y sobre todo en el caso de los niños, que los padres llegan, digamos, ya a los 2 días de haber sufrido el traumatismo, encontramos un montón de biofilm, de biopelícula acumulada ahí, y los padres dicen que no le están cepillando los dientes al niño porque les da pena, porque esa zona les duele. Es mucho peor. La contaminación bacteriana, la inflamación gingival que se produce, más el traumatismo, el pronóstico es mucho peor. Existen cepillos dentales para traumatismos dentarios que son, se lo pide así, como cepillo para traumatismos, son de cerdas extra suaves, es básicamente como no sentir ni siquiera que estoy cepillando, o por último que lo hagan con una gasa, pero tienen que remover el biofilm, eso tienen que dejarlo bien claro. Si el paciente tiene hábitos bucales, succión digital, succión de la lengua, succión del labio, puede hacer que la ferulización, por ejemplo, no funcione de un diente, o si hay una fractura radicular, pues no permite una buena cicatrización del ligamento. Los controles siempre van a existir. En los traumatismos dentarios nunca podemos dejar de hacer controles y nunca les podemos decir al paciente que no pasó nada, porque de repente regresa en 6 meses con ese diente negro, con ese diente móvil, con reabsorción interna o externa de las raíces, y nosotros dijimos que no había pasado nada. Entonces los culpables somos nosotros por no haber dejado aclarado que ante un traumatismo dentario cualquier respuesta puede suceder. Tenemos que enviar medicación, depende del lugar donde ocurrió la lesión. Recuerde las preguntas: dónde, cómo y cuándo. El dónde es dónde ocurrió la lesión. Imagínense que fue en un establo, imagínense que fue en una piscina. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros tenemos que enviar medicación, en este caso antibióticos. Hacer enjuagues, eso es en el consultorio, con clorexidina para desinfectar la zona, aparte de, como les mencioné, el cepillado, y considerar si es necesario vacuna antitetánica. Listos, chicos, eso es todo. Discúlpenme por la intensidad, pero esta clase tenía que darse hoy y, como les digo, está resumida porque realmente era más larga, iba con tejidos del hueso, de los huesos maxilares, pero esa se las retiré porque ya para el nuevo libro de Bock ya no está incluida, eso ni siquiera para habilitación. ¿Quién está vivo por ahí? Doctora, Doctora. háganos el favor de subirnos las diapositivas, por favor. Sí, se las voy a subir, y también el video. Gracias. No se Gracias, preocupen. doctora. Recuerden que les voy a dejar la lección, posiblemente se las habilite mañana, que tengo un poquito más de tiempo de horas administrativas en la mañana. Les habilito la lección hasta el domingo aproximadamente para que lo hagan con calma, pero va a estar unido pulpa con traumatismos dentarios. ¿Ok? Ok, doctora, gracias. Listo, entonces, chicos. Ahora sí pueden ser libres. ¿O tienen alguna pregunta? Ninguna. Ok, buenas noches, pase bien. Igualmente, chao. Pase viendo. Ay, no, no se olviden de marcar asistencia en el EVA. Díganle al resto de los compañeros que marquen asistencia, por favor. Todavía está abierta. Está abierta hasta las 8. Ok, chao. Avisen en los grupos que marquen asistencia. Chao, chao.